Qué bueno es encontrarnos con Dios a través de su palabra. ¿Usted quiere conocer a Dios? Aquí está toda su descripción, cómo Él piensa, qué es lo que Él desea, qué es lo que pide de nosotros, lo que es bueno y lo que demanda de nosotros. Todo se encuentra plasmado en este sagrado libro que Dios nos permite tener en nuestras manos por su misericordia en esta noche. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, como es el orden consecuente al estudio que traemos, deseando que la palabra del Señor cumpla sus propósitos en nosotros. Padre, te damos gracias por esta porción de la Escritura que tenemos frente a nosotros. Ruego por tu bondad, Señor, que nos hables, que te reveles a nosotros, que no tomes en cuenta nuestros pecados. Dice el libro de los Salmos: bienaventurado el varón a quien Dios no le toma en cuenta sus pecados. No nos tengas en cuenta nuestra maldad, nuestros pecados, nuestras faltas, sino, Señor, míranos con misericordia y ayúdanos a mantenernos firmes en esta fe. Pido por tu palabra, Dios, que sea por inspiración tuya. Pon tus palabras en mi boca, pon sabiduría, Dios. Sabes que soy incapaz, que soy indigno, que soy el más pequeño de tus siervos, Dios. Pero quiero decirte esta noche con todo mi corazón: heme aquí, úsame para tu gloria. Tú que conoces mis dolencias, mis tribulaciones y mis luchas, Padre, quiero decirte, si tú quieres, yo sé que puedes sanarme, pero si no lo haces, igual te alabaré hasta el último de mis días, si tú me das las fuerzas, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo en 105.9 del FM y www.radiofaro.es.tl. A los hermanos de Radio Maranata de Jalapa, el Señor les bendiga. Hermano Otto Cruz, a hermano Juan García de Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, el Señor les bendiga. Gracias por permitirnos llegar a diferentes lugares a través de sus medios. A los hermanos de Radio Visión Santa Catarina Mita en 106.9, a la audiencia de Radio Visión San Pedro Sula, Honduras, 101.1 del FM, El Buen Pastor TV, Canal 5 de San Manuel Chaparrón, que el Señor les bendiga, y los hermanos que también nos escuchen a través de Alzatate TV, Cristo viene en San Carlos Alzatate. Que el Señor bendiga, que el Señor prospere esos ministerios para gloria de su nombre. Bien, la porción dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaba los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamaba a gran voz, y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que los enviase fuera de aquella región, que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo de ellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús
y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Se mencionan dos lugares. Se llama uno Gadara, o lugar de los Gadarenos, puesto que fue una parte del territorio de Canaán que se le había dado a la tribu de Gad, y de ahí viene el nombre de Gadarenos, aunque para tiempos bíblicos, para los tiempos de Jesús, su población generalmente era griega. Habían judíos dispersos en toda la región, pero eran griegos los que vivían en la región de Gadara, y por consiguiente eran muy dados a la religión griega, al paganismo griego, a la adoración de los ídolos y el sacrificio a ídolos muertos. Y por último, en el último versículo se menciona la palabra Decápolis, refiriéndose al mismo lugar. Decápolis viene de décimo, o sea, eran 10 ciudades que había en Gadara. Decápolis, o sea, 10 capitales, 10 ciudades, 10 urbes, las que habían en ese lugar. Y encontramos a un hombre que era azotado por el demonio. En los versículos anteriores, del 35 al 41 del capítulo 4, vimos a Jesús librando a sus discípulos de una tempestad de viento en el mar. Pero no solo los problemas naturales, las tormentas naturales de la vida azotan al ser humano, también existen las tormentas espirituales. Y Jesús quiere demostrar que Él tiene poder sobre el mar, la tormenta, la lluvia, el trueno, el terremoto, pero también tiene poder en lo espiritual. Y es lo que Él muestra en este acontecimiento de la liberación de este hombre endemoniado. Dice que cuando Jesús salió de la barca, inmediatamente salió de la barca. Si leemos los versículos 35 en adelante del capítulo 4, vemos que Jesús atraviesa el mar con sus discípulos. El mar de Galilea, para llegar a Gadara. Y a mitad de la noche les acontece una tormenta. Jesús calma la tormenta, y ahora inmediatamente Jesús desembarca, inmediatamente Jesús se baja de la barca, lo sale a encontrar un hombre endemoniado. En la Biblia encontramos, precisamente en el tiempo del Nuevo Testamento, en tiempos de Jesús, encontramos muchos endemoniados. Vemos a una persona que está jorobada por un demonio. No estaba jorobada por una desviación de su columna, sino que un demonio se había apoderado de esta persona, y Jesús la liberta y recupera la postura de su cuerpo. Vemos a este hombre también endemoniado, y vemos a otros endemoniados en los diferentes evangelios, pero a este, que en particular, dice la Escritura, no tenía 1, ni 2, ni 3, tenía aproximadamente 2,000 demonios, según expresa aquí, que habían 2,000 cerdos, y si suponemos que se mete un demonio en cada cerdo, habían 2,000 demonios ahí. Y nos manifiesta la condición del ser humano, espiritualmente hablando, sin Cristo. De hecho, este caso del endemoniado es un caso crónico. O sea, llegó al colmo. Pero yo tengo que decir esta noche que solo hay 2 maneras: o tienes a Cristo en tu corazón, o te gobiernan espíritus inmundos.
Existe la posibilidad de personas que de pronto su espíritu humano tenga el control. Sin embargo, quiero decirles que el espíritu humano es más rebelde que los mismos demonios. El espíritu humano, el Edén de este cuerpo es más rebelde que cualquier demonio. Desgraciadamente a nosotros no nos gusta eso. A nosotros nos gusta que nos digan que nosotros somos dulces, bonitos, bien portaditos. Pero sin embargo nosotros tenemos que reconocer por la misma Escritura que nuestra humanidad es lo más deplorable que pudo haber. Hermanos, el verdadero cristiano entiende, reconoce y vive todos los días arrepintiéndose de ser lo que es. Y eso lo hace amar a un Jesús que lo amó siendo pecador. El evangelio, mis hermanos, no es asisto a la iglesia, levanto la mano, cumplo ciertos rituales para escapar del infierno. No, es por gusto. Si usted está en la iglesia para escapar del infierno, déjeme decirle que no está haciendo nada. Muchos otros están para que a través de la iglesia, a través de las oraciones y todo, que Dios les resuelva sus problemas materiales aquí, en esta vida. Si leemos la carta a los Hebreos, capítulo 11, vemos que los más grandes hombres de Dios murieron así, viendo de lejos la promesa. Y sin embargo, no negaron su fe, dice, porque ellos sabían que eran peregrinos y extranjeros y que su ciudadanía no es en esta tierra. Si nosotros entendiéramos que nuestra ciudadanía no es en esta tierra, ni nos afanaran las riquezas, ni nos vislumbraran las mega iglesias con sus grupos de teatro, de música, de caballeros, de señoritas. A nosotros lo único que tiene que encandilarnos los ojos es la persona de Cristo Jesús. Amarlo a Él es el evangelio, mis hermanos. Sanos o enfermos, con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. No, esa es la canción. Con dinero o sin dinero, pobre o rico, cualquiera sea tu situación, tu amor a Dios, tu amor a Jesucristo es lo que marca la diferencia. Amarlo a Él, a Él. Que si hay calles de oro, que si hay mar de cristal, eso a nosotros ya, que las coronas, dice la corona de vida, la corona de justicia, la corona de aquí. El verdadero cristiano se va a quitar su corona y la va a poner a los pies de Jesús. Le va a decir: yo no quiero coronas, yo te quiero a ti, tú lo mereces todo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y mis hermanos, regresando al texto, la mayor parte de gente en nuestros días está siendo influenciada, manipulada y aún gobernada por espíritus demoníacos. Y uno se puede dar cuenta hacia dónde corren las multitudes y cómo nosotros llevamos la contraria. ¿Hacia dónde corren las multitudes? Nuestro concepto de la vida, de las cosas y de Dios difiere tanto de la demás gente, porque a nosotros nos mueve el amor a Dios. Mire, si no tienes motivos para amar a Dios, si no has abierto tus ojos a darte cuenta, Él nos amó a nosotros primero. Y al amarnos primero, se entregó a sí mismo por nosotros. Fue a la cruz del Calvario por amar a una bola de sinvergüenzas, pecadores que no estábamos, para ese momento no estábamos ni pensando en arrepentirnos. Y Él así nos amó. Y uno abre los ojos en la mañana y el primer milagro sucede. ¿Cuál es el primer milagro? Estoy vivo. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? Pero eso solo lo puede discernir alguien cuyo cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Las iglesias están llenas de gente que no son templo de Dios, que no son morada de Dios. Son morada de chismes, de pleitos, de fariseísmos, de religiosidad, porque religión sí tenemos muchos. Esto sí, aquello no. El evangelio es amar a Cristo, mis hermanos. El evangelio no es una religión de reglas, de normas.
El Evangelio es amar a Cristo. Y cuando lo amamos, toda la vida se nos cambia. Amamos al prójimo, hacemos las cosas, trabaja uno con tanta voluntad, hace uno tan bien las cosas, porque como dice el apóstol Pablo, lo hacemos como si fuera para Dios. La vida del cristiano que ama a Cristo se refleja en estas cosas. Vemos entonces, mis hermanos, la condición de un hombre cuyo cuerpo no es templo de Dios. Algunos más, como el gadareno, algunos menos, pero eso no significa que no haya moveres ocultos. Como dice la carta a los Efesios, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, mis hermanos, uno ve a la gente y uno dice, ay, don fulano, doña fulana, el huicho, la china, el chepe. Pero esas personas, mis hermanos, nos hacen cosas malas, se portan mal con uno y uno a veces se enoja. Pero no son ellos, es el demonio que llevan adentro. Es el demonio que los impulsa a hacer el mal. Y por eso dice la Escritura, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra las fuerzas malignas que los mueven. Este hombre de Gadara, mis hermanos, es un típico ejemplo de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando no permite que Jesús more en su corazón. Dice el mismo Jesús, ilustrando la presencia de los demonios, que cuando un espíritu inmundo es echado fuera, anda por lugares solos y desiertos, dice, y luego regresa y dice, qué bonita era mi casa donde estaba metido, la persona donde vivía. Y cuando regresa, por cuanto Dios obró una obra de liberación, dice que encuentra limpio, barrido y arreglado. Y entonces dice, hoy está mejor, y invita a otros 7, dice. Imagínense, de 7 en 7, cuántos se le habían metido al gadareno. Por eso, mis hermanos, no hay peor pecado que la rebeldía. Allá cuando Saúl peca contra Dios consultando a la bruja de Endor, dice que la rebeldía es igual de agravante, de pecado, si pudiéramos considerar unos pecados más grandes que otros, aunque pecado es pecado ante los ojos de Dios. Pero dice que como pecado de idolatría, dice, como pecado de hechicería, dice, es la rebeldía. Y muchas veces nosotros nos rebelamos. Y esas rebeldías, mis hermanos, solo acarrean maldición. No tenemos dicha más grande, mis hermanos, que la promesa de Jesús: yo estaré con vosotros todos los días. Si la has recibido en tu corazón, deleítate en esa relación que el Señor te permite tener con Él. El Evangelio es una relación con Jesús, una relación de amor, de amistad con Él. Roxana Contreras, una mujer joven de 17 años, sin nunca antes haber oído de Cristo, sufre un accidente de automóvil. Pasa 30 días en coma, luego al recuperar la conciencia, no recupera la vista por cuanto sus ojos, su rostro se llenó de astillas, de vidrio del automóvil. Roxana nunca recupera la vista, pero casi 3 meses hospitalizada, y una noche llorando su desgracia después de haber visto ahora ser ciega, con sus ojos del alma puede ver a Jesús que le visita y le ofrece su amistad y su amor. Es Roxana Contreras, ahora siendo ciega y nunca habiendo tenido conocimientos musicales, quien escribe ese canto precioso que dice: ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Casi 2 años después de haber escrito el himno Jesús mi nuevo amor, Roxana Contreras conoce una iglesia y empieza a asistir y forma parte de una congregación, pero tenía 2 años de tener una relación con Jesús.
El evangelio, mis hermanos, es una relación personal con Jesús, no una religión, no una iglesia, no un sistema. Es amarlo a Él, es encontrar nuestro gran amor en Él. Este hombre llega al colmo de los colmos por cuanto no tiene a Jesús en su corazón. Tanto es que dice que la gente le tenía miedo. Ahí por los sepulcros, a la orilla del mar, nadie se asomaba porque le tenían miedo al loco de Gadara. La gente le tenía miedo al endemoniado. Y dice que por temor a él habían intentado amarrarlo con cadenas, con candados, y los rompía. Como que si fueran pitas podridas. ¿Sabe? Porque Satanás tiene poder, hermano. Y le ofrece poder a los hombres. A Jesús le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Mucha gente hoy busca poder en los brujos. Pudiera yo que aquel se muriera. Y le mandan a robar sus chones a uno para probar. Unos calzoncillos rotos y unos calcetines sin carcañal. Pero el Señor está con nosotros. Es más poderoso que cualquier fuerza demoníaca. El diablo tiene poder, hermanos, y le da poder a sus siervos, tanto que dice que este hombre reventaba las cadenas. Hermanos, hay poder en Satanás, pero mayor es el Señor. Aquel hombre al que todos le tenían miedo, cuando ve a Jesús dice que tuvo temor, porque él sabía que Jesús es más poderoso que cualquier demonio. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Era obvio que este hombre gemía de dolor, de sufrimiento. Su alma estaba vendida a Satanás y lloraba su amargura y gritaba en los montes y trataba de suicidarse con las piedras, porque eso es lo que el diablo quiere hacer con tu vida: matarte. A nadie Satanás le da nada sin después cobrarle con su vida. Por eso se llama el enemigo de nuestras almas. Aquel hombre buscaba matarse, pero cuando vio a Jesús de lejos, corrió y cayó de rodillas delante del Señor y clamaba a gran voz, diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y Jesús le decía: sal de él, espíritu inmundo. Es obvio, mis hermanos, que había un espíritu inmundo. Por varias razones. O sea, el tipo estaba loco, buscaba matarse, vivía solo, espantaba a la gente. Jesús, que es el Rey del universo, conoce el espíritu que hay ahí. Pero mire qué interesante, el espíritu inmundo también conocía quién es Jesús. Nadie, mis hermanos, puede excusarse de decir que no ha oído, que no sabe de Jesús, que de pronto por ignorancia. De hecho, la carta a los Romanos dice que el Señor mismo se ha revelado a través de todo lo creado. No hay excusa. Todo mundo sabe de Dios. La palabra ateo no debería de existir para los que se hacen llamar ateos, porque al decir ateo, o sea, no creo en Dios, ya está mencionando el nombre de Dios. Ya está confesando que hay un Dios al que no quiere creerle, pero está confesando que ahí está. Entonces, mis hermanos, nadie puede. Los demonios conocen que existe un Dios y reconocen el ser humano es el que se quiere hacer el baboso, quiere decir: no, yo no sabía, dice. Yo por ignorancia, dice. Todos sabemos lo bueno y lo malo. Todos sabemos lo bueno y lo malo. Lo que pasa es de que de pronto no nos conviene. Es que si yo acepto el evangelio, mire pues, cuando la niña tenga unos 4 años, le dijo, entonces yo voy a aceptar, dice, porque ahorita no puedo, dice, porque viera cómo me saca rabia si yo le echo maldiciones.
Se excusa la gente y busca un pretexto para no, porque no le conviene, porque le gusta la vida corrompida que lleva. Pero esa vida corrompida, mis hermanos, cada vez es peor, a extremos, como los del hombre de Gadara. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y no le dijo: me llamo Gustavo Adolfo. No le dijo: me llamo Pedro Luis. Le dijo: me llamo Legión porque somos muchos. Es obvio que Jesús no estaba hablando con una persona, sino con el demonio. Es obvio, mis hermanos, que cuando Jesús hace esto, lo hace con la firme determinación de que sus discípulos pudieran entender que hay un mover espiritual y que el Señor Jesús es Señor en el cielo y en la tierra. Es Señor de las tormentas y es Señor también de todo mover espiritual. Usted puede buscar el brujo más caro de la comarca. Usted puede buscar al maestro Samael para brujearme a mí. Y le digo, es tan sencillo como: el Señor está conmigo, no temeré. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, no temerá mi corazón, porque Él está conmigo. No hay, hermanos, estos 3 pelones de la ceibita son la gente más dichosa. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos lo encuentran. Angosta es la puerta y difícil el camino que lleva a la vida eterna, y poquitos lo encuentran. Y si usted ya encontró a Jesucristo, si usted ya encontró en Él a ese amigo, mi hermano, no se suelte. La más grande riqueza, la más grande fortuna que yo puedo tener en la vida es tener a Cristo de mi lado. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Por qué? ¿Por qué les gustaba la tierra de Gadara? ¿Por qué les gustaba Decápolis a los demonios? Porque ahí practicaban brujería y tenían adoración a ídolos. El apóstol Pablo dice que detrás de las imágenes, detrás de los ídolos, se esconde una doctrina de demonios. Así que el que está en Esquipulas es un demonio, y al que usted le llama el Santísimo también es un demonio. Nuestro Dios está en el cielo, dice Salmo 115, y todo lo que Él ha querido ha hecho, dice. Los ídolos de los pueblos tienen manos, dice, y no palpan. Tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan, los tienen que cargar, los sacan una vez al año a conocer el sol. Lo tremendo que a veces les caen, porque tampoco tienen poder para sostenerse a sí mismos, mucho menos de contestar sus oraciones. Y le rogaron los demonios a Jesús diciéndole: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso. ¿Jesús quiso matar a los cerdos? Pregunto. ¿O los demonios mataron a los cerdos? Porque más adelante dice que saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en él se ahogaron. ¿Jesús quiso matar a los cerdos? Pregunto. Muchas veces, mis hermanos, se le echan las culpas a Dios de las cosas que nos salen mal. Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Todas estas maldiciones que le caigan al hijo de Rufino, pero a mí no. Qué diaposol, ¿va? Y culpamos a Dios. Hay gente que está en este momento amargada, resentida contra Dios. ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le voy a decir algo. ¿Y quién es usted para reclamarle nada a Dios? Se le olvida que Él es Dios, que está arriba en el cielo, es el Todopoderoso, y nosotros somos objeto de su misericordia, porque nos tiene lástima, estamos aquí todavía, y todavía rezongones, ¿va? ¿Y yo por qué? Yo le digo, ¿y usted por qué? Pero ¿por qué no se humilla? ¿Por qué no le dice: Señor, sea como sea, te doy gracias? Porque aquí enfermo, adolorido, con dificultades, me tiene con vida.
Ya comimos, ya bebimos, ya vestimos. El Señor es bueno. El verdadero evangelio, mis hermanos, nos hace entender, nos hace saber que todo lo que tenemos no lo merecemos y nos hace vivir agradecidos. El falso evangelio te enseña a que mereces más y que se lo reclames a Dios. Vengo a reclamarte, Dios, tus promesas. Yo declaro ahora. El verdadero evangelio te hace entender que no mereces nada y sin embargo tienes tanto. Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor todo lo que tienes. Estamos vivos. Yo les decía, hermanos, el más grande milagro de cada día es que después de que quién sabe ni qué pasó en la noche, yo abro mis ojos y veo la luz del sol y le digo, Señor, estoy vivo. Solo eso ya es una gran victoria, mis hermanos, que no me la conseguí yo. El Señor me regaló otro día de misericordia y de gracia. Eso es el verdadero evangelio. Digo esto, mis hermanos, porque aquellos cerdos se precipitan en el mar y se mueren. Y más adelante encontramos a los dueños de esos cerdos que trompudos porque se les perdió su fuente de ganancia, su negocio de cochitos. Les recuerdo, mis hermanos, que estos eran griegos. El pueblo de Israel no criaba coches ni cría coches hasta el día de hoy, porque son animales inmundos. Y ahí les gustaba a los demonios estar, porque los demonios también son espíritus inmundos y se identifican con los coches. Así de sencillo. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo comemos. No es pecado comer carne de cerdo, no es pecado. Pero vieran cuánta gente está enferma por comer chicharrones. Si vieran cuánta gente está enferma. E incluso este texto nos prueba de que los animales inmundos también pueden ser depósito de demonios. Andémonos con cuidado. La vida no es juguete. Y de ahí resultan con cáncer y dice, pero si ella es una mujer sana, una mujer de Dios y con cáncer de hígado, si yo nunca supe que ella tomara licor. El mismo daño que le hace una botella de cerveza, se lo hace una Coca-Cola a su hígado. El mismo daño, el mismo pecado es al final. Y tenemos nosotros que andar prudentemente. Esta gente de Gadara, de Decápolis, vivían su vida apartados de Dios. Tanto es que le pidieron a Jesús, vete de aquí, no te queremos. Para ellos tenía más valor sus coches que la vida y salud de un hombre. Para Dios tiene 1000 veces más valor tu vida que todos los coches del mundo. Y los que apacentaban los cerdos, versículo 14, huyeron, le tuvieron miedo a Jesús y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y le tuvieron miedo a Jesús. ¿Cómo así? ¿Le tenían miedo al endemoniado? ¿El endemoniado le tuvo miedo a Jesús? Ahora estos le tienen miedo a Jesús. Pero le tienen miedo porque al final para ellos eran mucho más importantes sus ganancias. Dijeron, si este señor se queda por aquí, ya nos hizo perder 2000 cerdos. Imagínense qué va a pasar con las gallinas, qué va a pasar con los chompipes. Hermanos, el hombre natural, el hombre sin Dios no tiene ojos para ver más que el derecho de su nariz, lo que les interesa, su economía. Muchos ahorita trompudos porque ganó Donald Trump. ¿Qué trompudos?
porque lo que les interesa nada más es estar metidos en ese país. Aún así, Hillary Clinton es enemiga declarada del evangelio, promotora del homosexualismo y el aborto. Pero votaban por ella porque no les importa qué es lo que Dios dice en su palabra, lo que les importa es su dinero. Y muchos otros aquí en Guatemala reclamando que no me vayan a echar a la chepa porque ya no me manda pisto. Así les pasó a los hombres de Gadara. Les importaba más sus ganancias, su dinero. Hermanos, nosotros debemos de escoger todo aquello que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Aún así, vayamos en contra de la corriente. Mire, eso de los Estados Unidos le voy a decir. Es como si yo me metiera a un terreno suyo, que es de usted, sin pedirle permiso, y le siembro maíz, y le siembro frijol, y le saco dinero, y un día llega usted y me dice, va para afuera, va para afuera. ¿Y yo con qué derecho alego nada? Claro que mío es ahí, pues. Usted es guatemalteco, entienda. Y más que guatemalteco, es cristiano evangélico. Y si es cristiano evangélico, debe defender los valores éticos cristianos bíblicos. Usted debe defender los intereses de la nación santa de Dios, Israel. Barack Obama siempre fue enemigo de Israel, pero votaron por él porque les dijo que iba a hacer una reforma migratoria para tenerlos allá. Y Barack Obama es el que más gente ha deportado, porque más le paga al diablo a quien bien le sirve. Sírvale a Dios, mire los intereses de Dios. Esto es lo que importa. Eso es lo que importa. Por eso muchos, a los ojos del mundo, nunca pasamos de sope a gavilán. ¿Cuántos hay que crecieron conmigo, más haraganes para trabajar que yo? Imagínense, ¿se puede más? Sí se puede. Se fueron para Estados Unidos y tienen unas enormes casas y carros, y cuando vienen se lo pasan llevando de pechos a uno. Y nunca se superó el hijo de Rufino. No, es que yo tengo un bien mayor, yo tengo a Cristo, y mis intereses se ven eclipsados porque me interesa que se haga la obra de Dios. Al final lo que importa nada más es que la palabra del Señor corra y su nombre sea glorificado. Dándole gracias a Dios, mis hermanos. Anoche, como a estas horas, se nos quemó el enlace de la radio. Cuesta como 26,000 pesos y no nos lo venden en Guatemala. Habría que irnos a México, comprarlo allá y meterlo de contrabando. Pero ya está trabajando, gracias a Dios. Se cambiaron unas piezas y está al aire. Y eso, mis hermanos, eso para mí tiene más valor que cualquier casa, carro, dinero. Y cuando alguien me dice, yo conocí a Cristo a través de la radio, hermanos, mi corazón se conmueve porque no siendo dignos nosotros de ser portadores de este evangelio, el Señor, en su misericordia, nos hace su instrumento para hacer su obra, porque Él es el que salva, no nosotros. Sea bendito el Señor. Cuando aquel hombre se ve liberto, sus cadenas espirituales son rotas. Los hombres de Gadara le piden al Señor, vete de aquí, echan al Señor Jesús. Y al entrar Jesús en la barca, mire, Jesús obedece. Él no se quiso quedar ahí. Así es el evangelio, mis hermanos. El que quiera oírme, enhorabuena, Dios le bendiga. Y el que no, friéguese, su problema, yo salvo mi responsabilidad. Así de sencillo. Vete, le dijeron a Jesús. Está bien, les digo. Es más, en algún momento Jesús dijo que donde no nos quisieran oír, que hasta sacudiéramos el polvo de los zapatos. Váyanse a otro lado, en otro lado tienen necesidad de oír. Así que el que quiera, enhorabuena, Dios lo bendiga. Es mi hermano y mi hermana. Y el que no quiera, ni modo, ahí está la puerta, dele. Grande es el mundo. Jesús se sube a la barca, pero el que había sido endemoniado lo sigue y le dice, déjame seguirte, déjame ir contigo, quiero ser tu discípulo.
Y Jesús les gana la jugada a los gadarenos, fíjense. Porque Jesús le dice: no me sigas, quédate aquí, regresa a tu tierra, regresa a tu parentela, a tu familia, y cuéntales las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. El primer misionero para los gentiles, mis hermanos, fue el endemoniado gadareno, que regresó a los griegos a decirles: Jesús me sanó, Jesús rompió mis cadenas, me hizo libre. Así de tremendo es este mensaje. El gadareno, el endemoniado, fue el primer misionero que llevó el evangelio a un pueblo no judío. Cuando regresa a su familia, ¿qué familia? Imagínense que este hombre andaba en los cementerios, dormía ahí entre las bóvedas, pegaba grandes gritos de su dolor, de su angustia, de su desespero. Se quería matar y se golpeaba con piedras. No había quien fuera por él, y ahora sano reconoce que tenía familia y va y les habla de Cristo. Nuestro principal trabajo, mis hermanos, es llevar el evangelio a los nuestros, a nuestra familia. Quizá nos hagan caso, quizá no nos hagan caso, pero a hacer luz nos llamó el Señor. El que quiera, bueno; el que no, no. Pero nosotros seamos luz. Si se apartan otros de la senda, yo te seguiré, Señor. Si mi familia me sigue, enhorabuena, y si no, un día van a decir: mi papá nos daba el ejemplo, mi papá nunca se apartó, él siempre estuvo en las cosas de Dios. Pero la decisión no es mía. Yo lo que tengo que hacer es permanecer. Jesús no le permitió seguirle, versículo 19, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho contigo el Señor y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en todo Decápolis lo que Dios había hecho con él, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se sorprendían. Hermanos, el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado más de lo que merecemos. Vamos a nuestras casas, a nuestras familias, y hagamos la diferencia, seamos luz. Que el resto de la casa también conozca al Señor a través de nuestra obra, de nuestro ejemplo. Cuando Hervin vino a Cristo, él dijo: estoy orando por mi familia, por mis hermanos, por mi papá. Y un gran avance ha habido en esa familia, ¿sí o no? A eso nos llamó el Señor. Antes de decir que vamos a las naciones, hoy un montón de gente que dice que es misionero. Yo soy misionero, dice. Mantenidos es que son los verdaderos misioneros. Los verdaderos misioneros se han ido a aguantar hambre a las selvas, a predicar el evangelio. Hoy hay un montón que se hacen llamar misioneros para que la iglesia los mantenga, y piden aquellas cantidades de ayuda, y llevan aquel montón a darle a la gente pobre, pero ellos no han sacado 5 de su bolsa. Vividores son que han hallado una manera de vivir a través del evangelio. La primer misión, mis hermanos, es ser luz ahí donde Dios nos puso. ¿Cómo dice el himno? Brilla en el sitio en donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar, brilla en el sitio. Ahí en tu casa, en el colegio, en el trabajo, sé luz. A eso nos llamó el Señor. Si el Señor sacó esa nube de demonios que alguna vez pudo habernos atormentado y nos hizo libres para su gloria, mis hermanos, no volvamos atrás, seamos luz. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra no regrese atrás vacía, que cumplas tus propósitos en nosotros, y que este estudio del Evangelio según San Marcos deje huella, marque, haga mella en el corazón, en la vida de mis hermanos, para que nunca más volvamos atrás. Ayúdanos a hacer luz, Señor, a resplandecer en cualquier lugar donde sea que tú nos hayas puesto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.